18:45 en la Argentina. Continuamos en el Federal Modo Tarde. Hola, Guillermo. Llegó el viernes. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo va? andas? Un saludo para todo el país federal. ¿Qué cuentan? Muy bien, aquí estamos, cerrando la semana, conociendo algunas cifras también, por cierto, que siguen preocupando, Guille. Sí, no sé si está el entrevistado en línea, por si está el entrevistado vamos directamente con él para no hacerlo esperar. Pero, vamos con él y después hablamos, si te parece, dale. Y comentamos las Dale. cifras porque la verdad que son altamente preocupantes. Sí, pero lo adelante. vamos a saludar al sociólogo Gabriel Merino para que nos ayude a entender, justamente entre otras cuestiones, esto que acabamos de escuchar sobre la reunión con el Fondo Monetario, con su titular, Cristalina Georgieva, con Alberto Fernández. Gabriel, gracias por estos minutos. Te saludamos con Ezequiel Melano desde Modo Tarde de Telediario Federal. Buenas tardes. Bueno, en estos encuentros, después del encuentro, generalmente son palabras auspiciosas. Hay que leerla entre líneas o hay que leer lo que no se dice tras las reuniones. ¿Cómo se analiza la reunión con el fondo y la gira en general de Alberto Fernández? ¿Qué tal, Guillermo, Ezequiel? Un gusto estar con ustedes. Bueno, yo creo que la gira fundamentalmente refuerza la posición argentina y refuerza algo que el gobierno de Alberto Fernández viene construyendo desde el principio de gobierno, que es una buena relación, una alianza, un apoyo internacional con Europa, y particularmente con algunas fuerzas socialdemócratas o progresistas de Europa, tanto de España, Portugal, de Francia, obviamente el apoyo del Papa Francisco, y también que falta todavía la reunión con Angela Merkel de Alemania. El Fondo Monetario Internacional, obviamente tiene el poder fundamental, está en manos de Washington, de Estados Unidos, es quien tiene la capacidad de decisión última, pero Europa juega un rol muy importante junto a Japón y en menor medida China, que también apoya la posición argentina. Entonces, lo que está haciendo Alberto Fernández es consolidando una alianza, un poder para negociar. Cuenta también con el visto bueno de Cristalina Georgieva, que también quiere un acuerdo. Creo que está dispuesta por las declaraciones de hoy a discutir por lo menos el tema de las tasas, ¿no? que paga la Argentina, si disminuir las tasas, que es un pedido de la Argentina. Abrió una puerta de negociación al decir vamos a charlar al respecto, voy a consultar a los técnicos del fondo al respecto. Creo que el otro tema fundamental Gabriel, es de los plazos. Recordemos que son dos vectores en la negociación. Uno es el plazo de gracia, 10 años de no pagar. Y otro es pagar mucho menos de lo que se acordó en ese crédito que pidió el macrismo. Sí, que también ahí hay una cuestión fundamental. Es el mayor crédito en la historia del FMI. Y es un crédito completamente político que se le dio a Macri por orden de Trump. Y de hecho lo operó Claver Carone, el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que puso a Estados Unidos en ese lugar. Y lo dijo a los cuatro vientos cuando se candidateó como presidente, que había apoyado a través del FMI el gobierno de Trump al gobierno de Argentina, de Macri, y eso explicaba ese extraordinario paquete de ayuda, que en realidad no solo era para apuntalar al gobierno de Macri que llegue a las elecciones con mejores chances, sino también para financiar la fuga de capitales. Entonces ahí también hay una herramienta negociadora de Alberto Fernández, justamente para discutir lo que vos, Guillermo, señalabas. O sea, discutamos plazos, años de gracia, extensión de los tiempos de devolución del crédito y también tasas, pero también qué hacer, por ejemplo, con los derechos especiales de giro del FMI, que es la moneda del FMI, que se construye a partir de una canasta de monedas. No es como el FMI no da crédito en dólares, sino que lo da en esa propia moneda que son los DEG. Y bueno, al país le correspondería, en el marco del COVID, de la pandemia, y que el FMI iba a ayudar a los países socios con una ampliación de los DEG, con una emisión de DEG, le correspondería al país algunos miles de millones de DEG, y justamente una negociación central es que esos DEG
esas divisas no se vayan a pagar a los propios organismos internacionales y sirvan para recuperar la economía argentina y hacer frente a la pandemia. Claramente también cuenta a favor el gobierno, en parte, esto es una negociación igual muy dura, con el cambio de gobierno de Estados Unidos. Y con el cambio en la orientación, por lo menos en lo discursivo y en algunas medidas también, en la orientación económica. Si está ganando peso en Washington, las fuerzas que uno podría llamar neokeynesianas, es decir, que entienden que así el capitalismo no funciona más, o sea, está muy complicado, que los niveles de desigualdad, los niveles de concentración de la riqueza, los problemas de crecimiento, ya están dañando tanto la reproducción económica del sistema como su propia sustentabilidad política, que hay que generar reformas. Biden ha sido claro en esto, y yo creo que también Kristalina Georgieva emite un poco esa línea, porque además hay una situación geopolítica delicada. China viene avanzando mucho. Pensemos que en América Latina China dio más préstamos y créditos y políticas para generar inversiones, de financiamiento para generar inversiones, mucho más que lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo o estas instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Entonces, China se está fortaleciendo, Estados Unidos y Occidente quiere recuperar liderazgo, entonces me parece que también eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de observar estos movimientos que influyen obviamente en el FMI, y que creo que Estados Unidos también quiere recuperar la herramienta del FMI no solo como un gran policía económico para que se cumplan las recetas neoliberales, como sucedió durante las últimas décadas, sino también darle otra impronta para que sirva como instrumento de recuperación de cierta influencia, de su liderazgo, de recomponer algunos elementos de su hegemonía. Lo veo difícil que eso se cumpla en plenitud, pero se ve que hay un giro en ese aspecto que coyunturalmente beneficia a la Argentina, aunque Argentina tampoco tiene que tener muchas expectativas de grandes cambios en el fondo, y va a ser una negociación obviamente bastante dura. Gabriel, ¿tu lectura cuál es respecto del frente interno político de Alberto Fernández? Esta instancia que a su vez está siendo realizada contrarreloj sanitario por la segunda ola de la pandemia y contrarreloj electoral porque se vienen las elecciones, porque paradójicamente pareciera que el problema del fondo es de Alberto Fernández y no de quien lo generó. De hecho, sería impensado que la Corte, por ejemplo, hiciera caer la responsabilidad penal en los DNU con los que se endeudó Macri con el Fondo Monetario Internacional, que fueron claramente ilegales porque estos niveles de endeudamiento tenían que pasar sí o sí por el Congreso. Ahí pareciera que hubiera como una ruptura entre la necesidad de un gobierno y la línea de tiempo de esta historia que está tratando de resolver. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que las condiciones políticas, económicas y sanitarias, obviamente el escenario, la pandemia que agravó todo eso, ya generan algunas debilidades para Argentina, inclusive la situación regional y que Brasil siga bajo una política neoliberal y comandada por los sectores financieros, y que el principal socio comercial de la Argentina en esa debacle tampoco ayuda mucho. Obviamente hay una discusión interna en el Frente de Todos, y eso se veía incluso en el escenario pre-pandemia. Había una discusión del equipo económico más convencido en avanzar con un acuerdo con el FMI, entendiendo que el no acuerdo era una situación muy delicada, sobre todo por el bajo nivel de reservas, ¿no? Y el problema del dólar en Argentina, y la posible debilidad en ese escenario y las corridas, lo cual además se agravó por la propia pandemia, y otras posiciones más o de defender más fuertemente los intereses de Argentina, señalar, como marcaba Guillermo, que el crédito había sido,
que de hecho lo fue, ¿no? Algo completamente que rompió todo esquema técnico del propio FMI. O sea, la reglamentación, tanto del FMI como además, como vos marcabas, los procedimientos institucionales que debía tener en Argentina, pasando, ¿no? Por el Congreso y un conjunto de cuestiones. Eso era como lo de mínima, pero además el propio Claver Carón, insisto, dijo que el crédito había sido otorgado como un apoyo al gobierno de Macri. Entonces, esto quedó claro. También lo que no se dice, que el crédito sirvió para la fuga, o que se dice menos en realidad, sirvió además para la fuga de capitales. Ahora, yo creo que en el frente de todo están las dos posiciones. Aún así entiendo que hay una posición dura que sirve para fortalecer la negociación, pero en sí mismo no hay nadie que plantee ahora fuertemente romper la negociación. Creo que hay una posición más dura, como diciendo, bueno, vamos a negociar, pero de una forma más dura, y recordemos las características de este préstamo, y después los que están en la propia negociación, que hacen un poco más de policía bueno, por así decirlo, que dicen, no, hay que negociar y hay que tener una mejor relación con el FMI. Insisto, pueden ser o dos posiciones políticas o también en una misma negociación dos posturas para fortalecer también a la Argentina en ese escenario de negociación. Sí, pero bueno, yo creo que si el FMI se pone más duro, necesariamente Argentina va a tener que ponerse más dura, y creo que se van a fortalecer las líneas que dicen vayamos a una negociación más fuerte o a un escenario donde se peleen los intereses más fuertemente, porque Argentina no tiene posibilidades de pagar ese enorme crédito, ese histórico crédito que se le debe 45.000 millones de dólares. Es imposible que lo pague, porque además si se compromete a pagar eso, daña completamente el futuro económico de la Argentina, porque implicaría una carga sobre el presupuesto, un ajuste y una imposibilidad de inversión pública que prácticamente deje sin chances de retomar el crecimiento de la Argentina. Un dato central para entender esto: Argentina en el 2015 pagaba 5% de su presupuesto en deuda, en servicio de la deuda. En el 2019 eso casi llega al 20% del presupuesto. Obviamente, ¿a qué se le achicó? A educación, a salud, a ciencia y tecnología, a todo lo que se observó. Eso obviamente daña no solo las áreas en las que se ajusta, sino que daña la demanda agregada de un país, daña la economía misma de un país, porque un conjunto de dinero se drena y se transforma o se fuga, ¿no? De forma legal, no digo ilegal, pero se termina pagando deuda. Entonces, y esa riqueza es riqueza que no se mete en la economía. Si nosotros seguimos en esa trampa, no hay forma de recomponer la economía y recomponer el escenario social. Creo que eso el gobierno entiende que es imposible. Después hay que ver hasta dónde están dispuestos a negociar, hasta dónde están dispuestos a conceder, y cómo eso se procesa en el frente interno, que ya hubo algunas señales duras, como diciendo, bueno, hay ciertos límites en esa negociación. Gabriel, muchísimas gracias por el análisis. Impecable, por cierto. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Un gusto y les saludo. Buen fin de semana para todos. Igualmente para vos. Bueno, ahí está el análisis de lo que implica esta gira que está llevando adelante Alberto Fernández con funcionarios. Apuesta mucho allí el gobierno de Fernández, a consolidar un frente interno que Ezequiel lo tiene bien complicado desde lo sanitario, ¿no? Totalmente. Porque hoy fue un día terrible, 27.000 casos, 600 muertes. A mí me da la sensación que cuando venga Fernández de Europa se va a tener que sentar a ver si va a seguir con esta alquimia, porque he estado recorriendo esta tarde a los que pronosticaban lo que iba a pasar cuando no tomábamos medidas en los 8.000 casos, que nos íbamos a ir a 19.000. No los escucharon. Estábamos en los 19.000, ahí advirtieron, están tentando la suerte y a la crisis sanitarias, porque de aquí nos vamos a los 25.000, 28.000 casos, 30.000 casos. Bueno, esos mismos especialistas que son
expertos bioinformáticos, sanitaristas, epidemiólogos. Hoy, ¿qué están diciendo, Ezequiel? Si dejamos que la meseta quede en 27.000, 28.000 casos, el próximo pico son los 45.000. Claro, una locura. Imagínense ustedes el cuadro sanitario si ya está el sistema saturado con personas que se están muriendo. ¿Se entiende? Sí. Muriendo porque no pueden enfrentar, incluso teniendo atención en las terapias intensivas, la pandemia y la gravedad de esta segunda ola. Yo no sé por qué, la verdad no tengo respuesta, frente a este escenario campea tanta indiferencia de buena parte de la sociedad. Ya descreo que sea una estrategia político-electoral de los opositores, porque lo están viendo. No necesita que nadie te instale ningún relato. Ezequiel, vos sabés, vos tenés un contacto, vos tuviste la enfermedad, vos sabés lo que ello implica, vos sabés lo que está sucediendo en la calle Córdoba. Están los 3.000 casos todos los días. Sí. No se ha tomado ninguna medida excepcional, ninguna, ¿eh? No se está tomando ninguna medida excepcional. Da la sensación de que las medidas que se tomaron ya está, que el límite ya estuvo y a partir de ahí también hay una relajación social. Parece que no hay más restricciones, pareciera que socialmente no va a haber, pero estos números indican y exigen una respuesta inmediata, son números muy preocupantes. Bueno, pero me parece a mí que tampoco se puede tener los dos discursos como hay en algún sector de la sociedad. No se puede estar acusando a un gobierno de limitar tus libertades y a su vez acusarlo de no hacer nada para reducir la pandemia. Porque una cosa tiene estricta relación con la otra, Totalmente, San Luis ha decidido suspender por 15 días la educación presencial. Bueno, en otros distritos, y avalado también por un fallo de la Corte. No se pueden tomar medidas. Y va a haber por lo menos 15 días de debate en el Congreso Nacional para ver si se hace la ley para que funcione por lo menos un semáforo epidemiológico. Que si vos tenés determinada cantidad de casos con tanta ocupación de camas, haya por lo menos medidas que se activan automáticamente, para no tener que cada vez que tomás medida apelar a una discusión pública. Sí, totalmente. Pero es un momento de alarma. Estábamos discutiendo hasta ayer con sectores que estaban enojados, Ezequiel, porque habían eliminado el feriado puente del 24 de mayo. ¿Cómo no lo vas a eliminar? ¿Cómo vas a promover el turismo? Yo entiendo que el sector está afectado, pero tenemos 27.000 casos, 600 muertes. Hoy se cayeron 2 aviones en la Argentina. Hablábamos hace 15 días, 20 días, que un avión por día se estaba cayendo. Hoy fueron 2. Sí. Hoy se cayeron 2 aviones. Bueno, si esto no nos alarma, si no nos lleva, evidentemente la responsabilidad individual no está operando. El cuidado individual no está operando. Por supuesto que en amplios sectores de la población sí, pero con pocos, yo no sé si está ahí. Hay una comunidad de científicos que elaboró un informe, por ahí lo pueden pasar, si no lo tienen a los compañeros de la producción se lo paso, que explica en 2 minutitos lo que está sucediendo con la reproducción de actividades. Es una piecita muy chiquita, 2 minutos para explicar brevemente, una comunidad de científicos que están trabajando para tratar de bajar comunicacionalmente el problema para que lo entendamos todos. Sí. Ahí se explica claramente la lógica de la enfermedad y cómo opera si vos tenés muchas actividades realizando o si limitás, restringís. Bueno, si no tomamos conciencia de esto, la semana que viene vamos a estar hablando no de 27, de 28, sino de 40.000 casos por día. Ojalá me equivoque. Si hay momento en el que me quiero equivocar, es en este. Ojalá me equivoque. Guille, buen fin de semana. Muchas gracias como siempre. Para ustedes, así son las cosas. Que la pasen bien.